Bueno, el día de hoy vamos a comenzar, o vamos a continuar de hecho, con el ejercicio de la máquina de Atwood. Tuve la oportunidad de revisar la situación que habíamos comentado la clase pasada. Hola, profe, buenos días. Sí lo estaba checando. También. Ok, resolvieron el problema, es decir, encontraron la aceleración del sistema bajo los criterios que en su momento, ya hace tiempo habíamos utilizado, de que las tensiones sean iguales, de que la aceleración de los objetos sea también la misma. Era Sí, cierto para... también nos menciona. ¿Cómo, perdón? Vas, Habla, compañero. oh, vas. Que pues, en ese problema que usted nos mencionaba, pues sí decía que las tensiones en ese caso eran las mismas y que vamos en ese Ok, se escucha un poco cortado, pero... caso, digamos, la mesa ajá, o bueno, sobre la base, pues la sí. aceleración. Ok, se escucha un poco cortado, pero logro rescatar dos cosas. A ver, en aquel momento, por ejemplo, con un problema similar a este, tenemos un bloque horizontal. Bueno, voy a dibujarlo un poco más alejado. Tenemos el bloque horizontal, tenemos un bloque ahí colgando, tenemos, vamos a llamarlo A y B. Tenemos una polea aquí. Tenemos la cuerda. Ok, entonces voy a dibujar este objeto más pegado a la izquierda. Ok, y entonces, para resolver este tipo de problemas, decíamos, por ejemplo, bueno, hablamos de lo siguiente. Primero, para el objeto B, el que está suspendido, ¿cuántas fuerzas están actuando en él? Dos. Dos. ¿Quiénes son estas dos fuerzas? La tensión y la fuerza del peso. Ok, peso. La fuerza peso, ¿quién la genera? La masa, el producto de la masa por la gravedad. Ok, así es como se calcula, pero ¿quién la genera? Ah, ok. Pues, La gravedad, no. ajá. ¿Quién la genera? ¿Quién o qué la genera? La Tierra. La Tierra. Recuerden, para saber si sobre un objeto está actuando una fuerza, tenemos que ser capaces de responder a la pregunta ¿qué o quién genera esa fuerza? Entonces, el vector peso es una fuerza, la cual es generada gracias a la interacción con la Tierra en este objeto. Ok, bien. Ok, la otra fuerza es la tensión. Esa fuerza, ¿quién la genera? Eh, la fuerza peso puede ser una... No, una fuerza no puede generar otra fuerza. Ah, ok. ¿Quién o qué genera esa fuerza de tensión? Que para empezar, El ¿qué dirección bloque tiene? M. El bloque B, perdón. La Tiene polea, profe. A ver, para empezar, esa tensión que está sobre el objeto B, ¿qué dirección tiene? hacia arriba. Ok, Positiva, ¿no? hacia Arriba. arriba, sobre el eje Y positivo, muy bien. ¿Quién estaría generando esa tensión? La Tensión masa B. del bloque B. Mm, No, la del bloque A, ¿no? esa La tensión, polea, profe. a ver, un cuerpo no puede autogenerarse una fuerza sobre sí mismo. Entonces, esta tensión B no la puede generar el propio objeto B sobre sí mismo. Entonces, ¿quién la genera? La presencia del cuerpo A. A ver, ¿qué pasaría
si quitamos este objeto A, es decir, si cortamos, por ejemplo, la cuerda. El bloque B va hacia abajo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya no estaría ejerciendo una tensión la masa del bloque A. ¿Y cuáles fuerzas estarían actuando? Sobre el La objeto fuerza B. del peso Ok. ¿Y qué dirección tiene? Hacia negativa. abajo. Ajá, Y hacia abajo. entonces eso haría que el objeto, al ser la única fuerza presente, la del peso, haría que el objeto acelere hacia abajo, ¿cierto? Sí. Entonces, gracias a la presencia de la masa A, este objeto experimenta esta tensión. Si no existiera, cortamos aquí, esta fuerza deja de existir y entonces el objeto B solamente está bajo la influencia de la fuerza de gravedad, la cual haría que el objeto para abajo, ¿no? Hacia el centro de la Tierra. Se estaría moviendo hacia el centro de la Tierra. ¿Sí queda clara entonces esta parte? Sí, profe. Vale, entonces, bueno, cuidado, ¿no? Sobre notar quién genera una fuerza sobre qué objeto. Bueno, ahora, sobre el objeto A, ¿cuántas y cuáles son las fuerzas que están actuando sobre este objeto de color rojo? En Tres ese fuerzas. 3, 3, ok, ¿quiénes son? la tensión, el peso y la normal. Ok, vamos a quedarnos con una de ellas, que es la que me interesa. La tensión, ok, ¿esa fuerza de tensión qué dirección tiene? Sobre el eje X positivo. Ok, pues en esta dirección se presenta una tensión que vamos a llamar T sub A. Ok, ¿esta tensión a qué se debe? Esta fuerza que este objeto estaría sintiendo en dirección de las X positivas. Debido al peso del bloque B. Debido a la presencia del bloque B. Si cortamos aquí la cuerda, o acá arriba también, estos dos objetos dejan de estar digamos que en relación, o sea, dejan de estar vinculados. Entonces, si cortamos esta cuerda, por ejemplo, perdón aquí, si cortamos la cuerda justo como lo estoy aquí mostrando, esta tensión deja de existir, vale 0. Y las únicas fuerzas que podemos seguir que sigan actuando son la normal y el peso. Entonces vean que es la tensión que está experimentando este objeto hacia la derecha se debe a la presencia del objeto B, que tira de él. ¿Vamos bien hasta aquí entonces? ¿Sí? Vamos recordando eso que habíamos comentado hace ya tiempo. Sí, profe. ¿Vale? Ok, ahora, ¿qué más decíamos? Ahora para hacer la resolución del problema. ¿Qué decíamos acerca de estas tensiones en cuanto a módulos? Que eran las mismas, pero con direcciones diferentes. Ok, eran las mismas. ¿Por qué podíamos argumentar eso? ¿Por qué decíamos que las... Porque lo representábamos, bueno, argumentábamos que teníamos una situación de tercera ley de Newton. Ok, Entonces, bueno, entonces eso nos permitía afirmar que en este caso las tensiones eran iguales. así es. Apelábamos a la tercera ley de Newton para decir, ok, estas dos tensiones que hemos identificado con subíndice A y subíndice B, realmente se trata en módulo de la misma cantidad. Es decir, simplemente hay una tensión, que vamos a llamar así, simplemente tensión T, que es la misma para el objeto A que para el objeto B. ¿Qué decíamos también sobre las aceleraciones? Que eran las mismas. Ok, ¿y qué argumento dábamos para decir que eso era cierto o que eso debía pasar? ¿Por qué asegurábamos en ese tipo de problemas que la aceleración de una era igual a la aceleración de la otra? Porque digamos que están unidos a través de la cuerda, ¿no? Los
los dos bloques. Ajá, Entonces, digamos que el movimiento de B o de ajá, A afecta al otro. ok. Decíamos, ajá, sí, adelante. No, pues ya nada más era que pues, por eso podíamos igualar las aceleraciones. Ok, vale. ¿Le pedíamos algo a la cuerda o asumíamos alguna característica específica en la cuerda? Pues, bueno, afirmábamos que era inelástica. Exacto, que era inelástica, que era inextensible. Ese era un detalle importante porque si fuese una cuerda que se estira, o sea, una cuerda un poquito elástica, eso significaría que, o implicaría que si, por ejemplo, el objeto B comienza a mover hacia abajo, al ser la cuerda elástica va a comenzar a estirarse, pero sin necesariamente jalar al objeto A. No sé si esto es claro. Si la cuerda fuese elástica o tuviera un grado de elasticidad. Sí, sería diferente. Sí, porque primero la cuerda se estaría deformando y cuando ya no logre deformarse más, ya es cuando va a comenzar a tirar al otro objeto. Exacto. Entonces, por esa razón decíamos o requeríamos que la cuerda fuese inelástica. Porque lo que comentaban, si un objeto se mueve en alguna determinada dirección, en automático el objeto siente también ese movimiento, experimenta un movimiento similar. Por esa razón, podríamos asegurar que las aceleraciones en cuanto a módulo tenían el mismo valor. Evidentemente sus direcciones son distintas, ¿no? Aquí, para el objeto B, su aceleración ocurre en el eje Y para el objeto A ocurre en el eje X. Entonces, sus direcciones no son iguales, pero sus módulos sí. Vale, bueno. Entonces, eso es lo que decíamos en aquel momento y pues todo bien, ¿no? Las cosas funcionaban, logramos resolver ejercicios y demás. Pero nótese lo que está pasando aquí. El problema nos dice, ok, es una cuerda inelástica. O sea que eso ya de alguna manera nos permitiría asegurar que las aceleraciones van a ser iguales, la del objeto que asciende y la del objeto que desciende. Pero hay una diferencia aquí importante. Nos dicen ahora que las tensiones no son iguales. ¿Vale? Sabemos que no son iguales porque, bueno, o sea, si fuesen iguales, Ajá. volveríamos a una situación como el problemita que acabamos de ver y por ende nuestra, pues, polea no ejercería ningún movimiento, ¿no? Así Además, es. bueno, además de que las masas tendrían que ser diferentes, no podrían ser iguales porque también volveríamos a la misma situación de nuestro sistema en reposo. Así es. Entonces, la característica aquí, relevante, es, bueno, ¿por qué las tensiones forzosamente ahora no son iguales? Porque, bueno, uno podría pensar en lo siguiente, ok, si no, bueno, pensemos con la siguiente secuencia de ideas. Antes, en el problema similar al de la izquierda, decíamos por tercera ley de Newton que las tensiones son iguales, ¿cierto? Y ahora aquí nos dicen que esas tensiones ya no son iguales. Entonces, alguien podría decir o preguntarse, ¿será entonces que la tercera ley de Newton ya no se está cumpliendo? Sí se cumple, ¿no? Pero solo que en otras condiciones, por así llamarlo. ¿Cuáles serían estas otras condiciones? Pues ahora tenemos momentos de inercia también. Ok. ¿Y cómo eso podría modificar? Porque, bueno, no sé. Eh, puede que por ahí esté la respuesta. El que el momento de inercia de la polea ahora es un factor que antes no considerábamos. En estos problemas jamás decíamos que, de hecho, si ustedes revisan ejercicios en este tipo de problemas que resolvemos anteriormente, se leían cosas como que desprecie la masa de la polea o asuma que la polea simplemente se utiliza para cambiar la dirección de movimiento, ¿no? De un bloque Sí, respecto al otro. Cosas así. Entonces, como que la polea le hacíamos el feo y pues está ahí nada más
para ayudar a que la cuerda pues cambie de dirección, nada más. Y ahora no. Ahora nos están diciendo que la polea es un objeto sólido que tiene un cierto valor de momento de inercia. Bueno, y la razón es que, en efecto, la tercera ley de Newton no está, se sigue cumpliendo. Se va a estar cumpliendo en esta situación, pero no como antes, no de la forma tan simple como antes. De hecho, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Entonces, a ver, déjenme aquí borrar un poco. Listo. Y pasa esto. Tenemos esta tensión, ¿de acuerdo? La tensión que experimenta el objeto A y esta tensión apunta hacia arriba. Bueno, a Sí, esta tensión vamos a concebirla como la acción. ¿De acuerdo? En el entendido de la tercera línea. Pues esta es la acción. ¿Dónde va a ocurrir la reacción de esta fuerza? en la Pues tensión del objeto B. no, va a ocurrir en el extremo izquierdo de la polea. Aquí la polea va a sentir un tirón hacia abajo. ¿De acuerdo? Esta tensión, por tercera ley de Newton, tiene el mismo módulo que la tensión que tenemos aquí abajo. No sé si vamos bien con las ideas. Antes decíamos que estas dos tensiones eran iguales, porque la masa, perdón, porque la polea no nos interesaba. O sea, podemos omitirla. Podemos incluso quitárnosla ahí de la figura y no pasaba nada. La cuerda seguía ahí existiendo. El único papel de la polea en aquellos problemas era el de, pues, explicar por qué la cuerda cambiaba de dirección. Pero ahora no. Ahora la cuerda tiene un papel fundamental en la polea. Por ejemplo, esta fuerza aquí colocada está a una distancia r del eje de rotación. ¿Sí lo notan? La polea va a girar alrededor de del punto O, que es su eje, un eje que pasa por su centro. Entonces, esta fuerza, esa fuerza por sí sola, ¿qué va a generar sobre la polea? Que empiece a girar. Exacto. Entonces, ¿qué va a generar? ¿Qué genera esta fuerza sobre Una la polea? torca. Una torca, exacto, un momento Ajá. de fuerza. Un momento de fuerza. Entonces, esa fuerza haría, con la ayuda de la torca, haría tender a girar a la polea en sentido antihorario. ¿Sí lo notan? ¿Sí es clara esta parte? ¿Vale? Entonces, eso es lo que está sucediendo ahora. Esa fuerza que tenemos aquí abajo, que es la fuerza tensión, por tercera ley de Newton, genera una reacción, pero ya no directamente sobre este objeto B, sino a la polea, en la polea. Y esa reacción presente hace tender a la polea a girar en sentido antihorario. ¿Vamos bien hasta aquí entonces? Sí, profe. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, eso es lo que está pasando. O sea, la tercera ley de Newton sí se está cumpliendo nuevamente, pero no de forma simplista como antes lo trabajábamos. Antes no conocíamos el concepto de inercia rotacional, no lo habíamos visto. Por lo tanto, cuando aplicamos la tercera ley de Newton, asumíamos de que la tensión A se igualaba a la tensión B directamente. Es decir, que el movimiento de uno afectaba el movimiento del otro a través de la cuerda. Y no está del todo mal. O sea, esa idea no está del todo mal. El detalle que estábamos omitiendo en aquel momento es que no tomábamos en cuenta que la polea estaba rotando. Y ahora sí hay que tomar en cuenta ese detalle, que estas fuerzas
que tenemos aquí hacen que la polea rote en algún sentido, horario o antihorario. ¿Vale? Entonces, esta fuerza TA que tenemos aquí en color rojo, que he marcado, es la fuerza de tercera ley de Newton que le corresponde a esta tensión que tenemos aquí abajo. ¿Preguntas, comentarios hasta esa parte? Creo que no, profe. Ok, vale, bueno. Entonces, ahora analicemos la otra masa, la masa B. Sobre la masa B se tiene una fuerza tensión que tira de ella hacia arriba, ¿no? Es la que le ayuda a sostenerla ahí o a mantenerla suspendida. Ok, esta fuerza, acción, tiene una reacción, ya no directamente sobre el bloque A, como antes asumíamos, sino que ahora esa reacción se presenta sobre el extremo o sobre el lado derecho de la polea, como la tenemos aquí en la figura. Y esta reacción, en cuestión de módulo, tiene el mismo valor que la tensión que experimenta el objeto B. Vean cómo estas dos fuerzas que he dibujado, adicionales, tienen las direcciones opuestas a las acciones, como demanda la tercera ley de Newton. Entonces, esta fuerza que he dibujado del lado derecho de la polea, ¿qué genera sobre la polea? Igual una torca. ¿En qué sentido? O sea, o en qué sentido. Horario. Ahora sí Exacto. sería horario. Horario, exactamente. Esta fuerza por sí sola, si fuese la única fuerza presente, haría que esta polea girase en sentido horario. Así que ese es el papel de esta fuerza, generar una torca en la polea. ¿Vamos bien hasta aquí entonces? Sí, profe. ¿Ok? Vale, entonces, ¿qué más? Bueno, la tensión A, como lo acabamos de ver, genera una torca positiva. La tensión B, en este punto de la polea, genera una torca negativa. ¿Ok? Si estas dos fuerzas fuesen las mismas, o sea, en módulo fuesen iguales, como antes decíamos, ¿qué pasaría con las torcas? No habría, ¿no? Porque el sistema está, digamos, en reposo. Sí habría, pero ¿qué? ¿Qué pasa con la torca total? Con la torca neta. ¿Podría ser? Exacto, sería cero. Cada fuerza ejerce su propia torca. La tensión A y la tensión B generan su propia torca. Pero esas torcas, al ser iguales, en cuestión de módulos, pero de distinto signo, suman un cero. O sea, la torca total es cero. Es similar al problema que vimos acá. ¿Recuerdan? Es exactamente la misma situación. Son dos torcas que están presentes, pero la suma de ellas da una torca total cero. Es lo que estaría sucediendo aquí. Y si entonces, si no hay torca neta, bueno, si la torca neta es cero, ¿qué pasa con el momento rotacional? ¿Qué implicaría esto? Que mi sistema estuviera en reposo, ¿no? Exactamente. O sea, que la polea no esté girando. Y si la polea no gira, entonces esta situación que aquí nos plantean no ocurriría. Por ejemplo, el bloque B no iría hacia abajo y el bloque A iría hacia arriba. Todo estaría estático. Por esa razón, aquí nos piden, o sea, esta sugerencia tiene esa razón. Porque si son iguales,
podría ocurrir que las torcas que aquí que se presentan se cancelan, suman 0. Una torca neta igual a 0. Y eso significaría que esta polea no está girando. Y si no gira, pues es ninguno de estos bloques se mueve de forma vertical. ¿Sí queda acá entonces todo esto que se comenta? Sí, profe. ¿Vale? Entonces, algo que podrían, que se puede hacer para ¿cómo decirlo aquí? Encontrar correcciones, porque esto que estamos haciendo aquí ya es una corrección importante a los problemas que antes se resolvían. Porque ahora estamos considerando que la polea tiene un papel, no es simplemente está ahí como un observador, ¿no? Como alguien que simplemente ve las cosas pasar, sino que también forma parte de la dinámica de este tipo de sistemas. Entonces, algo que se puede hacer es los ejercicios que se resolvieron anteriormente, donde se involucraban poleas y donde se ignoraba la masa de la polea, ahora se pueden volver a hacer, pero tomando en cuenta esta información. De hecho, es lo que nos pide el problema. Nos pide resolver todo esto considerando que la polea tiene un momento de inercia y después compararlo con el caso en el que se desprecia el momento de inercia, como los problemas anteriores. O sea, el problema está de la masa horizontal y de la masa colgando se puede resolver nuevamente, considerando que ahora sí la polea tiene una inercia rotacional. Y podremos en este problema pues analizar nuevamente cuál es la aceleración con la que se está moviendo todo el sistema, tomando en cuenta que la polea tiene que girar para lograr el movimiento. Entonces, bueno, eso es lo que estaría sucediendo aquí. Y en los otros problemas similares donde se involucren poleas. ¿Preguntas, comentarios, jóvenes, sobre esta parte? No, profe. ¿Ok? No, profe. Vale, bueno, entonces vamos a comenzar a resolver ya el problema en sí. Esto que acabamos de hacer simplemente fue para entender, ¿no? Esta sugerencia. Porque, bueno, no sé, dependiendo de la situación, podemos simplemente quedarnos con, ok, me dicen que las tensiones no son iguales, pues le voy a creer, continúo. Pero bueno, creo que vale la pena entender qué significa que las tensiones no sean iguales. ¿Por qué no tienen que ser iguales? Bueno, vamos a resolver el problema y vamos a saltarnos algunos pasos, porque ya son algunas técnicas, algunos métodos que hemos utilizado anteriormente, así que pues vamos a enfocarnos directamente en lo relevante, en lo nuevo de este problema, y ya no en lo que en lo que se supone que ya conocemos. Entonces, bueno, en esta situación nos piden determinar la aceleración con la que se mueven las masas MA y MB. ¿Cómo resolvemos este problema? ¿Cuál es el planteamiento que podemos utilizar para resolver el problema? Pues plantear las fuerzas que interactúan, como lo veníamos haciendo. Exacto, Con diagramas de Posterior cuerpo a libre, ello, exacto, diagrama de cuerpo libre, Dinámica, ¿no? exacto, dinámica. posterior a ello, obtener el momento de las fuerzas. Ok, ¿vale? Tenemos que involucrar el momento de fuerzas. Entonces, bueno, esa parte de dinámica que ya conocen ustedes, la vamos digamos, el diagrama de cuerpo libre nos vamos a saltar y vamos a escribir directamente las ecuaciones. Yo creo que ya a estas alturas ya no les causa conflicto las expresiones que aquí tenemos. Yo espero que sean claras. Sí, profe. Entonces, para el objeto A tenemos dos fuerzas nada más actuando. La tensión y el peso. La tensión dirigida hacia arriba, el peso dirigido hacia abajo. Este objeto, de acuerdo al problema, nos
indican que tiene que ir hacia arriba. Así que su aceleración, como podemos ver aquí, tiene un signo positivo. ¿Qué pasa con el objeto B? Bueno, sobre él también está actuando dos fuerzas. La tensión, que apunta hacia arriba, el peso, que apunta hacia abajo, pero este objeto tiene que descender. Así que su aceleración tiene que tener un signo negativo. ¿Sí vamos bien hasta aquí, entonces? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, a esta pareja de ecuaciones las vamos a nombrar como ecuación 1. Y bueno, pues esto creo que no es nada nuevo, ¿no? Es algo que ya directamente con un diagrama de cuerpo libre ustedes pueden obtener sin problema. Bueno, ahora viene la parte nueva, ligeramente nueva, que consiste en analizar lo que le sucede a la polea. Entonces, para que este objeto, el objeto B, descienda y el objeto A suba, ¿en qué sentido tiene que rotar la polea? Horario, ¿no? Ajá, horario. Exactamente, en sentido horario. Entonces, tomando eso en cuenta, esa información, podemos aplicar la segunda ley de Newton para rotaciones. Ya aplicamos la segunda ley de Newton para traslaciones, o sea, para movimientos en línea recta. Vean que cada objeto, el A y el B, se mueven en línea recta, de forma vertical, pero al final en línea recta. Entonces, ahora para la polea tenemos que analizar el movimiento rotacional, y eso se logra a través de la segunda ley de Newton para rotaciones. ¿Y qué es lo que nos estaría diciendo? Que la torca total, o torca neta, que es igual a la suma de la torca producida, que lo tenemos, por esta fuerza, más la torca producida por esta otra, tienen que dar como resultado un movimiento en sentido horario. Por eso el signo menos. Presten atención ahí, observen. Díganme si alguien al quien no le, si hay alguien al que no le queda claro esta última ecuación que tenemos ahí. Vean que es casi la misma estructura que las otras dos ecuaciones, solamente que aquí hablamos de 100% rotación. Torca A, producido por esta fuerza, más torca B, producido por esta otra, tienen que ser tales que ¿qué? Que la torca, perdón, que la polea gire en sentido horario. ¿Vale? Hasta aquí como vamos. ¿Sí es clara la última ecuación? ¿Sí vemos de dónde surge cada término? ¿O qué significa también cada uno? Sí, profe. Sí, todo bien. ¿Sí? Ok, vale. Entonces, eso es lo que tiene que estar pasando. La suma de estas dos torcas tienen que dar como resultado que la polea gira en sentido horario, para que pues tengamos lo que se supone que el problema está pidiendo, que el objeto A ascienda y el objeto B descienda. Ok, ahora vamos a escribir estas dos torcas en términos de la fuerza y del brazo de palanca. Bueno, entonces, para la fuerza, perdón, para la torca positiva que se produce por esta fuerza, ¿cuánto vale el brazo de palanca? ¿Cuánto vale la distancia que hay del eje de rotación al punto en que se aplica la fuerza? R. R. R, exacto. R, el radio de la polea. ¿Y para la otra torca? Lo mismo, R. La misma cantidad de R, correcto. La única diferencia entre ellas dos son las tensiones y el sentido de la torca, ¿no? Positiva la primera en A y negativa para la que se produce con B. Muy bien. Entonces, con esa información que acaban de indicar, podemos escribir lo siguiente. ¿Sí estamos de acuerdo con esta última ecuación? Hemos reescrito cada torca en términos de la fuerza que la produce
y del brazo de palanca que le corresponde. Profe, ¿Sí? ese menos de la tuerca B es porque se está girando en sentido antihorario, ¿verdad? Esa Digo, horario. fuerza TB produce sobre la polea una torca en sentido horario. Ok, por eso ese menos. Así es. Ok, está claro. Bien, entonces, ahora, podemos comenzar aquí a hacer más, diríamos, un poquito más de álgebra. Y como vemos, el radio, la distancia R es la misma en cada término, así que podemos factorizarlo. Y llegamos a esta última ecuación que vamos a nombrar ecuación número 2. Bueno, hasta aquí podemos ver que tenemos pues varias incógnitas. No conocemos la tensión A ni la tensión B, que aparecen también aquí abajo. No conocemos, y de hecho es lo que nos pide el problema, determinar las aceleraciones en A, en B, y resulta que hay otra aceleración presente, una aceleración angular. ¿Cuántas incógnitas podemos entonces detectar aquí? 5. 5. 5 incógnitas, ok. Entonces, bueno, ¿y cuántas ecuaciones tenemos a nuestra disposición? 2. Bueno, realmente 3, porque en la ecuación 1 tenemos una pareja, ¿no? Ah, bueno, sí, exacto. Serían 2 aquí, en un combo, 2 por 1, y otra ecuación por acá abajo. Entonces, 3 ecuaciones, 5 incógnitas, pues pareciera que no podemos seguir avanzando. Pero ahora notemos lo siguiente. Pero sabemos, Ajá. le iba a decir que sabemos qué forma, más bien, cómo podemos expresar la aceleración angular. Expresar la aceleración angular en ¿cómo? Ajá, la podemos expresar en como la división de la aceleración del sistema sobre R. Ok, sobre R, que R es el radio de la Ajá, polea. exacto. Ok. Pero ¿cuál aceleración? Porque La tenemos tangencial. Ajá, la la... angular, la aceleración angular la podemos expresar Ajá. como A sobre el radio de la polea. Ok, eso es cierto. Alfa, la aceleración angular, es igual a una aceleración lineal o tangencial entre el radio de la polea. Eso es cierto. Pero ¿cuál A involucramos aquí? Sería Esta la total. total. O sea, O, ¿hay una aceleración total aquí? Es que eso de aceleración total como que significa que hay varias que se suman para encontrar como una resultante. Se involucraría la aceleración B, ¿no? Porque, como ya dijimos anteriormente, la torca gira en sentido antihorario, entonces, por lo Ajá. tanto, lo que se tomaría en cuenta solamente sería la aceleración B del bloque B. Mm, pero... No podríamos hacer, digamos, lo ajá. mismo que hicimos en el parcial donde vimos, bueno, el problema que dijimos que eran las mismas aceleraciones porque Ajá. la cuerda no es elástica, ¿no? Es eh, exacto, la cuerda no es elástica. Aquí está, de hecho. La cuerda es inelástica. Entonces, ¿qué significa eso? Que la cuerda sea inelástica. ¿Qué implica que la cuerda Podemos sea tomar inelástica? cualquiera, ¿no? Exacto. Que esas dos aceleraciones son iguales. Cualquiera. Tomamos la A o la AB, cualquiera de ellas, porque valen lo mismo. En módulo valen lo mismo. Además, bueno, también otro detalle a tomar en cuenta aquí. ¿Por qué esta aceleración A o B, cualquiera de ellas, porque ya, por el hecho de que la cuerda es inelástica, sabemos que estas dos que tenemos aquí en la ecuación 1 son iguales.
Eso creo que ya es claro para todos, ¿no? Que el por qué el que la cuerda sea inelástica nos sirve para garantizar que A sub A y A sub B tengan el mismo valor. Bueno, pero ¿qué pasa con la polea? Entonces tratemos de imaginar la situación. Cuando el objeto B desciende, se mueve algunos centímetros hacia abajo, ya sabemos que el objeto A va a ascender la misma cantidad de centímetros. Pero ¿qué pasa con la polea? ¿Qué pasa cuando alguno de esos dos objetos se mueve? Genera una torca, ¿no? No, las fuerzas generan torque. ¿Qué pasa con la polea debido a esas torcas? Pues se mueve, se podría decir de cierta forma, más bien rota. Rota, exacto, gira, rota. Entonces, cuando el objeto B se mueve, de forma automática notamos una rotación en la polea. Entonces, entre mayor sea el movimiento, entre más se mueva este objeto B para lograr que que el otro ascienda, esta polea va a estar girando también. Es decir, que en esta relación que nos acaban de comentar, esta A coincide con cualquiera de estas dos. De hecho, cuando revisen ejercicios de este tipo de problemas, de este concepto que estamos revisando ahora, van a encontrarse que los enunciados dicen, la cuerda no resbala de la polea. ¿Y eso por qué es importante que hagan esta aclaración? ¿Qué pasaría si la cuerda resbalara a la hora de estar ejecutando este movimiento? Podría suceder, Habría una fricción, ¿no? a ver, ¿cómo habría una qué, perdón? Una fricción. Ok, en este caso, aquí la fricción es importante. O sea, aunque no la estamos considerando aquí realmente, la estamos despreciando, pero sí hay un grado de fricción entre la cuerda y la polea. Piense como que la cuerda tiene unos dientecitos que se ajustan a otros pequeños dientecitos que tiene la polea, que embonan. Entonces, si la cuerda avanza en esta dirección, como si fueran engranes, haría que la rueda, bueno, que la polea, gire, como una cadena en la bicicleta. ¿Sí queda clara esta parte? Entonces, ¿qué pasa cuando en una bicicleta la cadena no está perfectamente ajustada y resbala? Se traba, ¿no? Se puede llegar a trabar y qué pasa con otra situación que se puede presentar es que la cadena avance, pero el engrane no gire. ¿Sí es clara esta parte? Sí. O sea, que se ¿Vale? deslice para que, en ese caso, otra vez el momento de inercia sería cero, ¿no? Porque ya no está girando. Exacto, entonces ya la rotación ya no está tomándose en cuenta. Y eso es lo que no debe de pasar. O sea, debe haber un grado de fricción que permita que al momento de que que la cuerda avanza para que el objeto B descienda, al mismo tiempo hace que la rueda gire. Por esa razón, las aceleraciones que aquí se están presentando, cualquiera de estas dos, es la misma que aquí tiene que aparecer. Si la cuerda resbalara, entonces no podríamos asegurar que cualquiera de estas dos sea la misma que necesitamos aquí. ¿Sí me van siguiendo con las ideas? Entonces, ¿por qué es importante hacer bueno, en este tipo de problemas se hace esa aclaración. Nos dicen que la cuerda no resbala, porque de esa manera aseguramos que esta A que aquí aparece, la aceleración tangencial en esta ecuación de color blanco, la podemos igualar con cualquiera de las aceleraciones lineales de los objetos conectados a través de la cuerda.
¿Vale? ¿Cómo vamos entonces? ¿Sí va quedando claro esta parte? Sí, profe. Entonces o sea, en resumen es como si rescatáramos parte de lo que vimos al inicio, que es lo que ya habíamos visto de dinámica, más bien. Bueno, de lo de segunda ley de Newton, de lo de las tensiones, y en este caso solamente rescatamos que las aceleraciones pueden ser las mismas. Así es. Van a ser las mismas. No hay como tal, porque también suena un poco extraño decir que hay una aceleración total. Es que nada más hay una, la cual va a tener como efecto movimiento en el eje Y para cada masa y también movimiento rotacional, hablando de la polea. Entonces, eso estaría pasando. Considerando que la cuerda es inelástica y que además no resbala en la polea, esto podemos asegurar, estas relaciones, que A sub A y A sub B sean las mismas, o sea, en módulos tengan el mismo valor, y a su vez, cualquiera de estas dos las podemos igualar a la aceleración tangencial que está presente en la polea. ¿Dudas, comentarios con esta parte entonces? No, profe. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos realmente? Ahora sí que muchas, ¿no? No, Cuatro, tenemos, ¿no? tenemos tres nada más. Ah, sí, perdón, 3. Serían las Tres. dos tensiones y la aceleración angular. Y la aceleración angular o la aceleración tangencial, porque esta A es la misma que A o que B. Sí. O sea, si encontramos la aceleración tangencial, en automático encontramos la aceleración angular. Están relacionadas directamente. Entonces, realmente tenemos tres incógnitas. Las tensiones en cada cuerda, que ya sabemos que no tienen que ser iguales, y el valor de una aceleración. Una aceleración que está presente en el objeto B, que está presente en el objeto A, y que también está afectando a la polea. Tres incógnitas nada más. Y tres ecuaciones. Así que, pues, uno podría ya pensar tal vez en aplicar los métodos que conocen para resolver sistemas lineales de ecuaciones, porque además es un sistema lineal. Todas las incógnitas aparecen con potencia 1. Sí, Entonces, es un sistema lineal de ecuaciones. Así que todo lo que conocen para resolver sistemas de ecuaciones 3x3, las simples como igualación, sustitución, etcétera, o más sofisticadas, ¿no? Si quieren ver más elegantes, utilizando determinantes, Kramer, matrices, etcétera, pues se pueden implementar aquí. Bueno, entonces, en resumen, las tres ecuaciones que tenemos son las siguientes. Déjenme ver si rescatamos. Bueno, a ver, creo que sí se alcanza a ver todo. De la primera ecuación que tenemos aquí arriba, pues ya podemos quitar el subíndice a la aceleración, porque nada más es una, no es que existan dos, es una nada más, aquí está. Para la otra ecuación, el subíndice B se lo quitamos a la aceleración, aquí está, y para la ecuación que habíamos puesto como 2, hacemos el cambio de que nos habían comentado de la aceleración angular, la reemplazamos por A entre R. Pero ya tenemos la seguridad de que esta A que aquí aparece es la misma que se muestra en las otras dos ecuaciones. Bueno, yo espero que ya estén convencidos de que así es, que esta A que aquí aparece en la parte de rotaciones es la misma A que aparece en la parte lineal.
Así que, en resumen, estas son las 3 ecuaciones que necesitamos resolver. De hecho, podemos hacer aquí algunos despejes. De la ecuación, de la primera ecuación, podemos despejar tensión A. Ahí está. Vamos a llamarla ecuación 4. Entonces, la tensión A es igual a la masa A por la suma de estas dos aceleraciones. La tensión B es igual a la masa B por la resta de estas dos aceleraciones. Y de la última ecuación, estamos viendo que al restar estas dos tensiones, el resultado es igual a la inercia rotacional de la polea multiplicada por este cociente. Bien, hasta aquí cómo vamos con estas ecuaciones. Bien, entonces, teniendo lo que tenemos en la ecuación 4 y 5, lo podríamos sustituir, ¿no? En la ecuación 6, la tensión. Como el problema nos está pidiendo solamente determinar las aceleraciones, pues las tensiones en las cuerdas A y B realmente no son importantes. Entonces podemos hacer ese paso de sustituir la ecuación 4 y ecuación 5 para deshacernos de esas incógnitas. Un detalle importante a tomar en cuenta aquí también es, vean qué aparece aquí. Dice tensión A menos tensión B. Esto nos está diciendo que, ¿quién tiene que ser más grande para que tengamos una cantidad negativa? La tensión en B. Tensión B. Exacto, la tensión B. Tensión B tiene que ser menor a tensión A. Por esa razón, entonces, se explica por qué la polea gira de esta manera. Porque esta masa ejerce mayor fuerza, en cuestión de módulo, que esta otra. Así que bueno, vemos que las ecuaciones, pues se van reproduciendo lo que de alguna manera ya intuíamos que tiene que pasar. Ok, bueno, aquí he hecho un paso adicional. ¿Notan qué es lo que pasó aquí? Sí. Es lo que nos había dicho antes, creo, algo de factorizar un -1. No recuerdo muy bien, pero sí recuerdo cómo se hacía. Ok, vale, entonces bueno. Aquí Pues otra, solamente ajá. pasó, o sea, como teníamos al R multiplicando a las dos tensiones, bueno, para, entre comillas, despejarlo, pues lo tenemos que pasar dividiendo. Entonces, como tenemos, es como si escribiéramos únicamente hablando de la aceleración sobre el radio, es como si tuviéramos eso por 1 sobre R. Y eso nos da A sobre R cuadrada. Ok, sí, esta parte de la R que aquí está multiplicando pasa dividiendo, sí, aquí está, ¿no? Por esa razón tenemos una R cuadrada. Pero de esta ecuación nombrada como 6, ¿cómo pasamos a esta? Factorizó un -1, ¿no? Ajá, como decía mi Ajá, compañero. ok, se factorizó un -1. O también es correcto decir que se multiplicó todo por una cantidad -1. También eso es, podemos argumentarlo también de ese modo. Pero bueno, entonces si queda claro que hay un cambio de signo en todos los términos por un factor -1, está perfecto. Bien, entonces, una vez hecho este cambio para dejar este término positivo y cambiar los signos que tenemos de este lado, podemos proceder a hacer el reemplazo. Ahora sí, T sub B lo cambiamos por lo que nos dice la ecuación 5 y T sub A la cambiamos por lo que nos dice la ecuación 4. Y llegamos a este resultado. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, profe. Ok, vale. Entonces ya vean que en esa última ecuación, la única incógnita que ahí aparece es la aceleración. Todos los otros datos, aunque el problema no nos los da numéricamente, sí menciona su existencia. Nos dice que la masa MA, la masa MB, G, bueno, ese sí lo conocemos numéricamente.
nos dice que la polea tiene una inercia rotacional y tiene un radio R. Así que estos datos, I y R, numéricamente no los conocemos, pero el problema nos dice que sí, están dados, sí existen. Entonces, ¿cuál sería el siguiente procedimiento o paso, mejor dicho, a realizar aquí? Ya Pues podríamos... observamos. Vas, compañero. No sé qué es tu primero. No, vas. Bueno. Pues yo decía que podríamos ya ir empezando a despejar a A, Ok. pero Sí, aquí lo pero, que hay que hacer es despejar A. pero sí, lo mejor creo que sería ir, ¿cómo se dice? Simplificando un poco, ¿no? Para... Bueno, simplificar no directamente de aquí no se podría hacer. Lo primero que sí se tiene que hacer es desarrollar todo. O sea, quitar paréntesis, hacer la multiplicación de MB con G y con A, de MA con A y con G, y después ver qué términos tienen factores en común. Sí, perdona, a eso me refería, profe. ¿Vale? Ok, entonces al hacer eso, pues llegamos a ese resultado. Vean, aquí ya tenemos juntos los términos en los que no aparece A, y del otro lado tenemos los términos en los que sí aparece A. Y es más, hasta A la hemos factorizado. Entonces aquí ya es más fácil despejar A. Aquí este término, lo que tiene signo negativo, lo podemos mandar del otro lado con signo positivo. Y como A aparece también aquí, factorizamos en esa parte y después despejamos. Y el resultado al que llegamos es el que se muestra finalmente aquí en pantalla. Sí, profe. Y ahí está. Ese es el resultado que estaríamos obteniendo. Vean que la inercia rotacional sí afecta a la aceleración. O sea, la polea, el hecho de tener una polea, tener un cuerpo sólido a través del cual pasa la cuerda, sí modifica la aceleración con la que todo el sistema se va a estar moviendo. Cuando uno quita hace esto que antes hacíamos, ¿no? No tenga en cuenta la polea o desprecia la masa de la polea, ¿no? Cuando le hacemos el feo a la polea, básicamente es como decir que la inercia rotacional vale cero. O sea, que la polea da igual si rota o no. Entonces, en ese caso, la aceleración toma esta forma. Si ustedes, bueno, no sé si lo llegaron a resolver el problema de esto de la máquina de Atwood, considerando que la polea no girara, se llega a este resultado. Entonces, como ven, Sí, profe. Solamente se le añade el momento de rotación. así es el momento de inercia aquí. De inercia, sí. Entonces, pues vean que sí nos afecta. O sea, antes lo que hacíamos era esto simplemente. O sea, si ustedes van a sus problemas, ¿no? De los capítulos de dinámica con segunda ley de Newton, y siempre les decían, cuando se involucraban poleas, desprecie la masa de la polea. Y era porque hacíamos esto, la inercia rotacional cero. Y entonces llegamos a resultados similares a esto. Pero ya vemos que realmente, pues sí, afecta mucho la inercia rotacional de la polea. ¿En qué caso se obtiene una aceleración más grande? Suponiendo que las masas se mantengan, ¿cómo se llama? En cada caso ¿Distintas? iguales. No, iguales, la Ah, MA y la MB.
con esta ecuación, la que tenemos aquí arriba, ¿cómo es la aceleración comparada con esta otra? Yo digo que será más rápido en la de abajo, ¿no, profe? ¿Es más rápida la de abajo? Ok. O sea, es decir, es más grande la de abajo que la de arriba. Ajá, porque en el otro, pues aunque tenemos más términos sumándose, pues van a dividir, esa cantidad de términos van a estar dividiendo a las de arriba. Ajá, Entonces correcto. ahora una cantidad más pequeña. Exactamente. O sea, este término hace que la suma aquí se incremente en comparación a lo que tenemos aquí abajo. Y al hacer el cociente, la división va a dar un valor más pequeño en esta ecuación en comparación a esta otra. Así que cuando la inercia rotacional de la polea se desprecia o decimos que es muy pequeña, estamos obteniendo estamos describiendo una situación en la que los objetos se mueven muy rápidamente. O sea, tienen una aceleración muy grande en comparación al caso en el que tenemos una polea que sí tiene una cierta inercia rotacional, no muy pequeña. Porque recuerden, la inercia rotacional es la oposición natural que tiene el objeto a ser rotado. Entonces, entre más grande sea esa inercia rotacional, quiere decir que la polea se opone más a ser rotada. Y por lo tanto, pues lo que se espera es que estas masas A y B suban o bajen, pero de forma más lenta. En comparación así, la polea pues ofreciera menos resistencia. O incluso si no existiera. Bien, entonces, ¿cómo vamos con este resultado? ¿Sí queda claro la distinción entonces entre un caso y otro? Sí, profe. Todo ¿Ok? bien. Vale, entonces, bueno, este último resultado, llamamos lo que es es la aceleración para los niños pequeños. Ustedes ya no son tan pequeños. Es la aceleración más realista. Ya estamos tomando en cuenta pues, varios detalles que antes omitíamos. Bueno, el último problema que vamos a ver a continuación y que con este ya estaríamos cerrando oficialmente el curso, consiste en el siguiente. Aquí tenemos el caso de una rueda que nos dan, bueno, nos indican que tiene una masa M y tiene un radio R mayúscula. Aquí está el radio. Nos indican que está situada verticalmente sobre el piso, como podemos observar aquí. Y queremos ejercer una fuerza horizontal F, la que está aquí mostrada. Está este vector de color azul. Ok, una fuerza horizontal F en su eje, de manera que esta rueda pueda subir el escalón contra el cual descansa. O sea, queremos que esta rueda libre el escalón, el peldaño que está aquí. El escalón nos dicen que tiene una altura h, donde h es menor a r. O sea, esta altura tiene que ser menor al radio de la rueda. Nos preguntan entonces, ¿qué fuerza mínima F se requiere para lograr esto? Que la rueda libre ese peldaño. ¿Vale? Entonces, ¿sí es clara la situación que se está presentando aquí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Ok? Vale, bueno, entonces, para analizar o tomar en cuenta lo que está sucediendo aquí, vamos a considerar el siguiente esquema que representa la situación mostrada. Veamos. Creo que ahí se alcanzan a seguir ambas figuras. Tenemos aquí el escalón que tiene una altura h. Tenemos que sobre la rueda, cuando esté moviéndose, va a estar, no sé si lo notan, pero va a estar rotando. Sí, sí, sí. Sí. Pero ¿dónde está el eje de rotación? En el centro de la rueda, ¿no? No. No estaría en el, ¿cómo se dice? En
Se podría decir que al final, bueno, en la flechita azul, pero cuando ya exactamente ahí. Aquí rotando, en el eje de rotación, no. Está más cerca, eso sí. Si esto fuese ese juego de caliente, caliente, frío, frío, está tibio. El eje de rotación no sería exactamente en el punto en el que toca la rueda con el escalón. Exactamente. Este punto va a jugar el papel de eje de rotación. Es decir, tenemos la secuencia de imágenes. Déjenme dibujarlo así. Tenemos la rueda inicialmente así apoyada sobre este punto aquí marcado. Ahí está el punto de apoyo. Se jala de la rueda de esta manera para que con este punto en color rojo haga este movimiento. Se levante y libere el escalón. Es decir, este punto en color rojo tiene que ser el eje de rotación para que después ya avance. ¿Sí queda clara esta parte? La rotación, cómo tiene que Sí. realizarse. Así que el eje de rotación ocurre en este punto. La rueda tiene que dar una rotación así. No alrededor de su parte central. Sino tiene que moverse de esta manera. Rotar alrededor de este punto de apoyo. Ese es el pivote. ¿Vamos bien hasta aquí entonces? ¿Sí, sí queda clara esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, digamos que la fuerza dice que se está aplicando desde el centro de la rueda, ¿verdad? Así es. Entonces, la distancia del eje de rotación, bueno, de la fuerza al eje de rotación es R. Ok, el eje de rotación es este punto. Ajá. Y si Ah, la fuerza es en el centro, ajá. entonces, La fuerza F. la fuerza F sería, Ajá. la distancia sería R. No, no. Recordemos que la distancia que hay que considerar es la de que va del eje de rotación a la fuerza. Sería Ok. R menos H. Ok, Sí, exacto. Este es el brazo de palanca, el cual se encuentra a una distancia R menos H. Profe. ok. ¿Vale? ¿Qué otras fuerzas están presentes durante ese movimiento en el que la rueda está libre del escalón? La normal, bueno, antes de que suba la normal y la El de peso. peso. Ok, el peso. Entonces, el peso, ¿cómo se dibuja aquí el peso? El vector peso. Pues, Punta hacia abajo. ¿Así? ¿Así simplemente? se puede ubicar en en distintas posiciones a lo largo del trayecto, ¿no? No, pero en esta situación donde la rueda está ubicada Está de en esa manera. movimiento. ¿En dónde dibujamos el vector peso? Pues sí, como lo había dibujado, ¿no? Así en un sentido Y negativo, ¿no? Ok. Pero ¿cuál es su punto de aplicación? ¿A partir de dónde inicia ese vector peso? Si apunta hacia abajo. No sería desde la altura, bueno, 2R, digámoslo así, Mm, desde ahí arribita. No. Recuerden, centro de masa. Sí, se aplica Ah, desde el centro de masa, Ok, porque ahí es en donde se aplican todas las fuerzas. Exactamente. Exacto. Entonces el vector peso, sí apunta hacia abajo, pero su punto de aplicación, su inicio, arranca
desde el centro de masa de esta rueda. ¿Sí queda acá esta parte? Sí, ya. Vale, ok. Ahora, este vector, peso, respecto al eje de rotación, ese punto de color rojo, se encuentra a una cierta distancia, ¿cierto? A esa distancia vamos a llamarla distancia D. Y como ven, es ortogonal, así que es también brazo de palanca. ¿Hay alguna otra fuerza que esté presente? Lo normal, ¿no? La normal, ok. Me imagino que estamos pensando en la normal, la que se ejerce aquí, en Sí, la parte exacto. baja. Pero esa fuerza va a estar presente en todo momento cuando la... No. No, cuando empiece a rotar, pues ya no va a estar, ya no, Va a ya no cambiar existe. ya la fuerza en cada, se podría decir que en cada fotograma de la, del proceso en el que la rueda sube al escalón, ¿no? Va a desaparecer. La normal con el suelo, sí. Y estos dos vectores F y W van a estar apuntando siempre en la misma dirección. Vean, cuando la rueda suba, el vector peso siempre va a estar apuntando así, hacia abajo. Aplicado siempre en el centro de masa de la rueda. Pero hay otra fuerza que está presente, que está ocurriendo en el punto de contacto de la rueda con el escalón. ¿De fricción? No, simplemente es una fuerza también normal, porque hay contacto. Ok, pero ahora va a tener dirección diferente. A la que estamos acostumbrados, sí. Porque esa fuerza, Va a estar como en diagonal, ¿no? Ajá. exactamente, exacto. Recuerden, cuando la polea, perdón, cuando la rueda suba, la fuerza normal que ejerce el suelo va a desaparecer, porque ya no va a estar en contacto con el suelo, pero va a mantener contacto con el En ese escalón, escalón. y el escalón ejerce una fuerza normal sobre la rueda. Y esta fuerza normal, vamos a llamarla N minúscula, porque es eso, es una fuerza normal. Va a estar apuntando de esta manera. Siempre va a estar apuntando hacia el centro de la rueda. Ustedes podrán preguntar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué siempre al centro de la rueda? Pues si hacemos un zoom aquí, vean, tenemos el escalón, tenemos la rueda, así está. ¿Cuál es la condición que tiene la normal para dibujarla? Que tiene que ser ortogonal al punto de apoyo, ¿no? Exactamente, exacto. Entonces aquí nosotros podemos dibujar en este punto de contacto una línea normal, bueno, una línea punteada, ahí está, que es tangente. Y sabemos que una línea así, yendo hacia el centro de la rueda, siempre es ortogonal. Por esa razón termina inclinada. Y es más, termina yendo hacia el centro de la rueda, siempre. Entonces, cuando esta rueda libere al escalón, la fuerza aquí normal apunta así, va a buscar siempre el centro. El centro de la rueda. ¿Vale? ¿Cómo vamos con estas ideas entonces? Bien. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, ya con esto que se acaba de comentar, la figura que tenemos aquí abajo puede que sea más clara de entender. Aquí están. La fuerza que se necesita, ¿no? La que el problema dice que se aplica de forma horizontal. El peso, que sabemos que está presente siempre. Aquí incluimos la fuerza normal, esta otra, que surge del contacto de la rueda con ese escalón. Aquí está. Y la fuerza normal típica
que ejerce el suelo, aquí ya no la dibujamos porque pues realmente no va a estar presente en el movimiento que nos interesa. Entonces aquí ya la omito. Pensemos que la rueda ya se ha separado, aunque sea unos milímetros del suelo. Aquí está la distancia R menos H que se había comentado, y aquí está esa distancia D que separa al vector peso del eje de rotación que está justo en este punto, ¿no? En el punto de contacto entre la rueda y el escalón. Es aquí como vamos entonces Bien, con el diagrama. ¿Sí qué es cada cosa en el esquema? Sí, profe. ¿Vale? Ok, entonces, ¿qué es lo que debemos de analizar ahora? Bueno, como hemos establecido, el punto de contacto entre el escalón y la rueda va a ser nuestro pivote, ¿no? Nuestro nuevo eje de rotación. Entonces, podemos calcular ahora las torcas que aparecen debido a estas fuerzas. Por ejemplo, para el vector peso, como se encuentra a una distancia del eje de rotación, estamos de acuerdo que va a producir torca. ¿Sí estamos de acuerdo? Va a producir, este vector peso va a producir torca. Un momento de fuerza. ¿Con qué sentido? Horario. Sentido horario. ¿Sí será? A ver, este es el punto de rotación. Tenemos esta fuerza W No, No, antihorario. 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 Es decir, esta fuerza de color amarillo haría tender así la rotación. Bueno, ¿eso cómo lo podemos visualizar en los esquemas de aquí arriba? Bueno, pues imaginen que ya estamos logrando hacer que la rueda comience a librar el escalón. ¿Qué pasa si esta fuerza verde, que es la fuerza F, desaparece? pues ahora Puede sí, regresar, ¿no? Es, ahora sí ya va a exacto, ser eso del sentido horario, antihorario, es perdón. exacto, antihorario, es decir, va a regresar, es decir, el peso va a hacer que esta rueda gire hacia abajo. Entonces, ¿sí queda claro? Entonces, ¿por qué la rotación es antihoraria aquí con el vector peso? Sí, profe. ¿Vale? Entonces, ahí está. Listo, ya tenemos aclarado que esta fuerza W haría tender a la rueda a girar en sentido anterior, es decir, la que obliga a que la rueda pues, se mantenga en esta posición que tiene en este momento. Bueno, ¿qué pasa con la fuerza F? Tenemos la fuerza, tenemos un brazo de palanca, aquí está. Sería en sentido horario, ¿no? Exacto. Esta fuerza hace tender a la rueda a girar en un sentido horario. La hace tender a girar así. Entonces ya tenemos una torca positiva, tenemos una torca negativa. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Vale? Ok. Entonces, eso es lo que estaremos obteniendo. Vean. Aquí está la torca debido al peso, al vector peso, al vector W. Tiene signo positivo y se calcula como el valor del peso, que sabemos que es mg, por el brazo de palanca, que es la distancia que hay del eje de rotación a la línea de acción de la fuerza, construida de manera ortogonal. Aquí están los 90 grados. Menos, porque la torca producida por esta fuerza de color verde es negativa. Es el valor de esa fuerza, que no conocemos, por el brazo de palanca, que es R menos H. Es la distancia que hay del eje de rotación a la línea de acción de la fuerza construida de manera perpendicular. Esta distancia es perpendicular al vector F. ¿Cómo vamos con esta parte?
Bien, profe. Bien, profe. Ok, vale. Ahora, ¿por qué esta fuerza no la hemos incluido aquí como con una torca, la fuerza normal? Bueno, porque el vector n, el vector normal, está pasando justo por el eje de rotación. Y si está pasando justo por el eje de rotación, ¿cuánto vale su brazo de palanca o la distancia r? Pero, Exacto, 0. Entonces, recuerden, cuando un vector fuerza o la línea de acción de una fuerza pasa directamente por el eje de rotación, esta fuerza, no importa qué tan intensa sea, no es capaz de producir torca. No va a producir rotación sobre el objeto. Esto lo pueden ustedes verificar. Creo que ya les había mencionado esa situación típica en casa. De una puerta. Por ejemplo, que esta es una puerta. Tenemos aquí las bisagras en esta parte. Entonces, esta rueda puede girar al abrir o a cerrarse alrededor de este eje, ¿no? Entonces, si nosotros colocamos aquí la manija para abrirla, pues estamos teniendo un brazo de palanca. ¿Qué pasa si la manija se construyera más pegada al eje de rotación? Si la colocáramos aquí. necesitaríamos una mayor cantidad de fuerza. Exactamente, para poder lograr, abrir o cerrar esa puerta. Pero si colocamos justamente en el eje de rotación, pues no importa qué tan intensa sea la fuerza que apliquemos, como la línea de acción está pasando justo por el eje de rotación, entonces no habrá manera de hacer que esa puerta se abra o se cierre, es decir, que gire. ¿Vale? Por esa razón, no hay torca generada por esta fuerza N. Va a estar presente, pero no va a producir torca. Ok, se entiende, profe. ¿Vale? Ok. Entonces eso recuérdenlo por cualquier cosa. Vale, bueno. ¿Qué más podemos decir? Así. La distancia D es una cantidad que nosotros definimos, ¿no? Como parte del análisis. Pero el problema en sí no nos habla nada acerca de esa distancia D. Nos habla del radio, nos habla de la altura del escalón. Entonces, ¿habrá manera de expresar esa distancia D en términos de los valores que el problema, en términos de las cantidades que el problema nos menciona? ¿Podría decirse que es igual al radio? D es igual al radio. Sí. No creo No. porque, a ver, si Sí, borro porque está aquí. un poquito antes, ¿no? Exactamente. Exacto, está un poquito antes. Si D fuera en diagonal, pues sí sería igual al radio, pero no. ¿No podría decir que es el coseno de teta por R? Ok, pero estamos aquí ya metiendo otra variable que es el ángulo teta. O sea, sí es posible expresar a D en términos de un ángulo. Sí, hay razones trigonométricas que podemos involucrar, pero pues no creo que sea eso lo más conveniente por hacer, porque estamos ahora cambiando de la variable D a una variable teta. Sigue siendo una incógnita. ¿Cómo le hacemos para deshacernos de esta D? ¿Cómo la expresamos en términos de las otras distancias, R y H? R. Ay, es que no hay forma de. Si nos dijeran que la distancia del borde del bloquecito a donde está, o sea, si nos dijera que podríamos formar un bloque, pues sí podemos formar un bloque de aristas H, ¿no? Y eso ya nos daría R más H, la distancia de D. No, creo que estamos, a ver, les ayudo. Aquí hay un triángulo rectángulo. Ah, sí se puede, profe, nada sería, pero sería utilizar identidades, ¿no? Para hallar D. ¿Identidades trigonométricas?
Ah, ya, pero me di cuenta que sí necesitaríamos el ángulo, pero no, Ajá. entonces mejor no. Híjole. ¿No podría ser un teorema? Sí, un viejo conocido de ustedes. ¿Cuál teorema? Sería que definir que nuestro hipotenusa sería R, ¿no? Ok, eso es cierto. No conocemos un lado, digamos, B, que es D, Ok, y nuestra A, que es R menos H, ¿no? exacto. Entonces sería despejar y decir que B cuadrada es igual El teorema de Pitágoras, ¿no? a C cuadrada menos B Esa- cuadrada, ¿no? exacto, teorema de Pitágoras. Identificando a este cateto como la incógnita, a la hipotenusa como R y al cateto, llámele A si quieren, R menos H. Entonces, ya con eso, ya ustedes pueden escribir a la cantidad D en términos de los datos que el problema menciona, R y H. Sí, profe. Entonces, ya, un viejo conocido de ustedes, el teorema de Pitágoras. Bueno, entonces ya para terminar, que ya estamos sobre tiempo, eh, el problema nos pide hallar la fuerza mínima que se requiere para lograr que esa rueda libre el escalón, aplicándole dicha fuerza, esta fuerza F. Pues despejamos a F. Entonces, lo que hay que imponer aquí es que la fuerza mínima, o sea, la condición de que la fuerza sea mínima, se presenta cuando esta torca total, vean, porque es una torca resultante lo que tenemos aquí, esta torca total sea cero. ¿Qué pasaría si no fuese cero? ¿Qué pasa si una torca resultante no es cero? ¿Qué produce sobre un objeto? De acuerdo a la segunda ley de Newton para rotaciones. Produce aceleración angular y... ¿Sí, no? Ajá, exacto, exacto. Entonces, esta fuerza no tiene que ser tan grande, porque de lo contrario, lo que podría hacer es hacer patinar a la rueda y no va a subir. Y lo que queremos es que sí suba el peldaño. Entonces, no puede ser una fuerza muy intensa, tiene que ser una fuerza pequeña. Por eso aquí nos piden una fuerza mínima. Entonces, ¿de qué manera aseguramos que no ocurran rotaciones sobre que no ocurran rotaciones indizables sobre la rueda? Pues que la torca que se le aplique, la torca neta, sea cero. Entonces igualamos a 0 y despejamos a F. Exactamente. Ya igualando a cero, despejamos a F. Bajo la condición de que sea una F mínima. Ok, ahí pasamos todo el término de F multiplicado por R menos H y después lo pasamos dividiendo, ¿no? R menos H. R menos H dividiendo, sí. Ok. Y pues ya tenemos todo lo que nos pide el problema, ¿verdad? Así es. Ya tenemos el valor de la fuerza mínima que se requiere para hacer que esa rueda libre el escalón. Bien, jóvenes, preguntas, Sí, comentarios profe. sobre este problema o sobre lo visto el día de hoy. Algo que haya quedado pendiente. No. Ok. Bueno, pues con este último ejercicio damos por terminado nuestro curso. Y el examen, bueno, la parte igual no quieren escuchar, pero es importante mencionarla, va a abarcar hasta esto, ¿no? La parte de momento de fuerzas, torcas, segunda ley de Newton para rotaciones, ¿de acuerdo? Y arranca desde
¿qué fue lo primero para el tercer parcial? Teorema trabajo energía. Trabajo mecánico, energía Y conservación de la cinética, energía. conservación de la energía mecánica. Después, ¿qué fue? Momento lineal, conservación del momento lineal, colisiones. También vamos a ver el teorema a momento-impulso, profe. Sí, en la conservación del momento lineal, o sea, todo lo que vea lo que fue de momento lineal. Sí, sí, sí. Momento lineal, después la conservación del momento lineal, teorema de impulso momento lineal, colisiones, ya sean elásticas o inelásticas, centro de masa, después movimiento rotacional, cinématica rotacional, inercia rotacional y dinámica rotacional. Entonces, bueno, pues no son pocos temas, como pueden notar. Está cargado esta última parte. Vale, profe, nos vemos. ¿Vale? Ok, bien jóvenes, pues el examen, recuérdenlo, es jueves, a la hora de la clase. Y si en esos días que quedan todavía tienen dudas, han estado resolviendo ejercicios y tienen problemas, por favor, coméntanos en el chat para poder revisarlos. El chat de WhatsApp. Sí, profe. Bien, jóvenes, pues entonces escuchamos el día del examen. Que tengan excelente día. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego.